Adelante, colega. Ok, el día de hoy voy a hablarles sobre René Descartes. Ok, vamos a hablar un poquito primero de su vida. Y bueno, su nacimiento fue en el año de 1596 en, en una comuna de Francia, que no sé pronunciar muy bien, pero pues ahí lo tenemos escrito, ¿no? Bueno, René nació en el seno de una familia acomodada de comerciantes y abogados. Esto hizo que, bueno, sus estudios fueran en un prestigioso colegio de su misma comuna, y en este colegio obtuvo una educación en teología y filosofía escolásticas. Aquí fue cuando empezó a tener mucha influencia de lo que sería más adelante, cuando se mudó en el año de 1629 a Holanda. Y bueno, en este nuevo ambiente en el que estuvo, empezaba a crecer, perdón, entre la comunidad científica europea. Aquí fue desarrollando progresivamente su obra filosófica, que es la de El discurso del método. Esta la publicó en el año de 1637 y de ahí en fuera fue publicando otras muchísimo más. Por ejemplo, tenemos estas tres más, que son las meditaciones metafísicas, principios de la filosofía y las pasiones del alma. Bueno, su ideología eh, siempre ha sido el pensamiento y el ser. Bueno, aquí básicamente habla de la existencia del cuerpo y del alma, que están determinadas por una tercera substancia que es Dios. Bueno, resuelve la cuestión fundamental de la filosofía, donde dice que la relación entre el pensamiento y el ser tiene bueno, la que es el ser, que sería el cuerpo, tiene un atributo que sería su extensión, y bueno, el ser él lo toma como si fuera el alma. Eh, Esto le hace creer que todo depende de dos cosas, que es una materia y otro que le da la existencia a la materia. Dice también que declara que duda de la existencia de nuestras representaciones del mundo, así como de la existencia del propio. O sea, a final de cuentas, no sabe cómo es que fue creado, y es por eso que mezcla la tercera sustancia, que es Dios. Y bueno, al dudar de todo esto, debe reconocer que llega a su famosísima frase que dice: pienso, luego existo. Y bueno, partiendo así del hecho de la existencia de su propio yo, y llega a la conclusión de que el mundo exterior existe igualmente. Ok, estimaba que los sentidos no nos dan más de una representación confusa de los objetos y pueden así inducirnos a un error. Bueno, esta misma razón es la que concibe la verdad por una intuición que es la propia, y la exactitud de una verdad que se ve confirmada no por la práctica y la existencia, sino por la claridad de la nitidez de nuestras propias ideas. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que es la psicología que nos dejó Descartes. Y bueno, a partir de Descartes, la filosofía será cada vez más psicológica. Esto quiere decir que buscamos conocer la mente a través de la introspección hasta la, hasta la disciplina científica. Y bueno, esto en el siglo XIX fue basado en el estudio de la ciencia mediante el método introspectivo, eh, aunque esto realmente solo lo tomaron como que la primera generación que se crearon como llamados psicólogos. Y bueno, Descartes afirma la existencia de dos tipos de ideas innatas, que de un lado tenemos las ideas principales, que sería como un argumento
interno de nosotros, y aquellas que en donde no podemos dudar, que ya son las que le externamos pues a otras personas o al mundo en general. Y bueno, aunque estas ideas se tomarían como la experiencia de la gente, también habla de ciertas formas de pensar, y bueno, dice que nuestras formas ya las tomaríamos como contenidos o cosas ya muy específicas, y aquí es cuando eh, viene el concepto de la transitividad, que es eso que les menciono, que es un argumento interno y otro externo. Ok. Y aquí te apoyo un poquito, Fernanda. Digo, aquí fíjese cómo ya empezaba esta parte del razonamiento a hablar. No sé, no quiero decir una barbaridad. Igual quien es experto en esto puede decirme que estoy mal. Pero a mí me da una idea cómo ya empezaba a reconocerse el pensamiento consciente y el pensamiento subconsciente. Es decir, recuerden que nosotros tenemos, y esto ya lo consolida Freud, en donde dice, tenemos una mente consciente, lúcida, que sabe el día de hoy, qué horas son y qué sábado, etcétera, y una mente subconsciente que muchas veces no sabemos que existe, pero que es la que inclusive toma muchas decisiones y comentarios y acciones del ser humano. Pero esa mente subconsciente no está manifestada, aunque al final se manifiesta. Es toda una profundidad, pero sí quería subrayar un poquito esto que mencionas, Fernando. Adelante. Sí, creo que el ejemplo más claro que podríamos tener aquí es cuando, no sé, por ejemplo, ahorita que estamos exponiendo algo y yo estoy eh, pues platicándole de lo que leí, y ya cuando terminó es como de, ay, le hubiera agregado esto. Ahí es cuando nace esas ideas internas, pero es lo que le digo, lo que ya les externé, pues ya hasta ahí se quedó y ya no puedo dudar de aquello que dije porque ya lo dije. Y ok, continuemos. Ok, física y matemáticas, considerado como el creador del mecanismo y en matemática de la geometría analítica, se le asocia con los ejes cartesianos en geometría, y en la física con lo que es un poquito de la medicina. Y bueno, de aquí nace el principio de la inercia en física, y aquí es cuando crece o hace, sí, hace crecer más su pensamiento del dualismo que existe entre la mente y el cuerpo en cuestión filosófica, y en lo que ya sería como más relacionado pues ahora sí que a estos dos materias que son física y matemática, es cuando nace su teoría, que es materia y espíritu. Bueno, su discurso del método contiene el apéndice de la geometría, que relaciona por primera vez nociones de álgebra con todo lo que son los objetos geométricos, y bueno, a esto le da lugar a la aparición de la geometría analítica y a lo que es el cartesiano. Y aquí identifica los puntos del plano con pares de números que son más conocidos como X y un sistema de coordenadas en el que nos da la posición de un punto con respecto a dos perpendiculares, y estos son llamados igual coordenadas. Y básicamente ese sería como su principio que dio de las matemáticas, y ya fue cuando empezó a dejar más bien su legado a otras personas, otros personajes. Y uno de ellos es Galvani, que en 1970, a partir de la, de la comprobación de que el contacto de dos metales diferentes produce contracciones en el músculo de una rana, que es como está aquí en la imagen,
Demuestra que la electricidad es capaz de provocar en el cuerpo un efecto que hace llamar el espíritu de los animales. Y bueno, básicamente esto es simplemente el impulso del mismo músculo, pero en aquel entonces se creía que todo era por lo que les digo que la materia y el espíritu, ahí entraría esta parte. Y al final tenemos a Helmholtz en 1850. Bueno, se creó algo que se llama miógrafo. Prácticamente mide la tardancia de reacción en todo aquello que sea un músculo. Y aquí es cuando se empieza a fortalecer más la creencia de que esto sería mente y cuerpo. Y pues con la ayuda del miógrafo se mediría esas longitudes que supuestamente son estimuladas. Y pues bueno, hasta aquí sería mi presentación. Eso sería todo por el día de hoy. Wow, pues muy interesante tu presentación y bueno, pues finalmente otro ser, ¿no? Que nos da una serie de reflexiones que lo que quiero que entiendan es qué complicado es llegar a una verdad, ¿no? Que a veces, cuando entramos a la materia dijimos, es muy fácil saber lo ético, lo no ético, lo bueno, lo malo, y ahora dices, wow, cuántas cosas hay que considerar para pensar y llegar a la forma más justa, ¿no? Entonces, pues felicidades, mi querísima Fernanda, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues vamos a detener la grabación y bueno, recuerden